Eskerrik asko, Josu. Bueno, arratsalde on guztioi, lehenik eta behin, mila esker Josu, eta Gipuzkoako Futbol Federakundeari, gonbidapenagatik. Pila bat denbora daramat euskera zein barik, así que voy a pasar al castellano, ¿vale? Pero independientemente de eso, extender ese agradecimiento a todas las personas dentro del comité de entrenadores también, Iker, y por supuesto a Mikel, que está con nosotros, que me he montado en el coche esta mañana saliendo del hotel y me lo encuentro sentado en el asiento delante y han sido los 10 minutos más cortos, pero más ricos de muchos años que llevo ya en tema fútbol. Y la comida ha sido una experiencia que, pues mira, que yo no sabía que se iba a dar. Y como veníamos hablando, pues creo que de todo se aprende y de incluso momentos en los que parece que, pues mira, es que es un trayecto en coche, ¿no? Que es un momento de una comida y demás, pues encontrar ese espacio gracias al comité, ¿no? Pero también gracias a ti, Mikel, por haber compartido ese ratito conmigo, con nosotros, y ojalá que se puedan dar muchas más oportunidades de compartir con un referente, creo, del fútbol mundial. Así que, de mi parte, mila esker. Mila esker, Mikel. Lo dicho, bueno, voy a compartiros un poco lo que es la visión del día a día de nuestro proceso de entrenamiento en la etapa formativa, como dice Josu, que va desde los prebenjamines hasta los infantiles. Por contexto cultural, geográfico, bueno, en Guipúzcoa ya sabemos desde la Diputación, con el trabajo del deporte escolar, cómo se trabaja con los chicos más pequeñitos, chicos y chicas más pequeñitos y pequeñitas, siendo que hay un multideporte, ¿no? Pues ahora vamos a ver un caso de, bueno, no de una especialización temprana, pero sí de un contexto donde pues intentamos hacer que los jugadores vivan muchas situaciones relacionadas con el juego del fútbol, ¿vale? Independientemente de todo lo que vayamos viendo, por favor, cuando tengáis que interrumpir, levantáis la mano, me soltáis la pregunta, y si no hay ninguna pregunta y es una reflexión, una afirmación, seguro que nos hace crecer, porque una de las cosas que me lleva a vivir estos contextos es poder compartir con vosotros, y creo que como en Euskadi no se siente, no se vive y no se disfruta el fútbol y el proceso formativo como se hace. Entonces, pues bueno, de alguna manera seguro que nos enriquecéis como Villarreal o me enriquecéis como Karim, como responsable de esta etapa dentro del Villarreal, ¿vale? Lo primero de todo, y voy a pasar muy brevemente, es un poco la contextualización del club, ¿vale? Porque al final el cómo nosotros trabajamos depende de dónde estamos, a nivel geográfico, por supuesto, pero a nivel cultura, filosofía de club. Aquí tenemos un ejemplo, diferentes jugadores que, pues bueno, dentro de que puedan ser más o menos reconocibles actualmente en cuanto a disciplina Villarreal, estando porque están jugando o porque están jugando en otros equipos de primer nivel, Pedraza, Gerard Moreno, Morlanes, Soriano, Chuguece, Baena, Jeremy, bueno, al final son jugadores, todos ellos, que han pasado por la cantera del club, ¿vale? Y no son jugadores que han pasado única y exclusivamente, me incorporo en un juvenil y llego a un B y entonces FIFA ya determina que es un canterano. No, va desde que entran cuando son infantiles, tienen una continuidad y desde ahí van creciendo durante las diferentes etapas. El objetivo del club, al fin y al cabo, es que todos los jugadores que llegan a la cantera tengan evidentemente un crecimiento como jugadores, pero también como personas que les permitan el día de mañana mantenerse en el primer equipo del Villarreal, es decir, llegar y mantenerse, o si no, evidentemente, pues a lo mejor es el momento de salir y vivir la experiencia del fútbol a nivel profesional en otro contexto, ¿vale? No cerramos desde un modelo de juego, no cerramos desde que tenemos que ser con unas conductas muy determinadas en cuanto a cómo damos respuesta a lo que está pasando en el fútbol, en el partido, pero sí que es cierto que hay algo que nos tiene que identificar, ¿vale? Y es algo que veremos ahora en cuanto a aspectos comunes o cuestiones que nos llevan a cabo y que nos unen entre nosotros. Diferentes ejemplos, pues ese jugador profesional de cantera, tenemos a Gerard Moreno, a Albiol, que como valenciano, pues bueno, sí que es cierto que como canterano no, pero Pau Torres, Santi Cazorla, Jeremy, al final son casos de jugadores que han tocado la selección absoluta. Entonces, dentro de que en ese proceso de alcanzar un logro que es ser deportista profesional, vivir del fútbol, ¿vale? Ser un deportista de muy alto nivel y élite, pues en ese camino nos encontramos con casos como de canteranos que están tocando la selección española a nivel absoluto. Luego, evidentemente, en categorías inferiores, sub-20, sub-21, sub-19, etcétera, también nos encontramos otros casos, igual que en las autonómicas, ¿vale? Pero nos vamos ya a casos de los más mayores. Y luego, en ese proceso, entendiendo también que
Villarreal al final, ¿cuántas licencias tiene un equipo? Al final 20, 25, ¿cuántos jugadores puede haber, no? Pues lo tenemos que enfocar también desde que la experiencia de salir cedido también nos enriquece. Teníamos un compañero psicólogo dentro del club que decía, una plantilla no deja de ser como un autobús y el autobús te lleva desde el punto A hasta el punto B y en ese autobús entran 20 personas. Ahora, que tú no vayas en ese autobús no significa que cojas otra ruta alternativa que te permita llegar al punto B. Y el ejemplo más reciente que tenemos también cercano, pues puede ser por ejemplo el de Pau Torres, que en un momento dado acaba etapa en el Villarreal B, se va al Málaga, compite en el Málaga segunda división, el chico la rompe y eso hace que tenga merecimiento la experiencia de haber sumado muchos minutos y poder volver al primer equipo del Villarreal, ¿vale? Donde ya estuvo un periodo de tiempo largo hasta que, pues bueno, coincidiendo con Unai Emery, pues acaba yéndose al Aston Villa, ¿vale? Entonces, es entender ese proceso de crecimiento del jugador también como no únicamente vas a crecer en el Villarreal, sino vas a vivir experiencias que te van a conformar como jugador y como persona, ¿vale? En otros contextos. Más ejemplos, bueno, Rodri, que al final es un caso muy sonado, que acaba siendo Balón de Oro, pero con todo lo que supone a nivel económico también el hecho de la cantidad de dinero que puede llegar a mover un jugador desde que es un canterano del club. Tenemos el caso de Pablo Fornals, que empieza jugando en un Benjamín abajo, en las categorías más bajas del club, y acaba siendo deportista profesional, protagonizando un traspaso y ahora compitiendo también en el Betis. Y luego, pues diferentes ejemplos, que el más sonado es Pau Torres, porque sin haber hecho toda su carrera en el Villarreal, ha pasado por todas las etapas, desde el prebenjamín, desde que tenía 6 años, hasta que ya tiene la mayoría de edad y se doctora prácticamente en el primer equipo, ¿vale? Y todo eso, a nivel cultural de club, pues viene auspiciado por nuestro presidente, ¿vale? Por Fernando Roig en su momento, donde al final, pues da a entender o nos comparte la visión estratégica que tiene con respecto a la cantera. Al final, el hecho de que nuestro presidente se pase a ver cómo están los equipos, el hecho de que hoy en día ya no está con nosotros, pero nuestro vicepresidente también, José Manuel Llaneza, que es la persona por la cual la ciudad deportiva tiene ese nombre, pues hace ver que la cantera tiene que ser un sustento fuerte y de convicción real y coherente en el día a día en cuanto a cuánto invierto, cuánto trabajo y qué resultado espero obtener para nuestro devenir, ¿vale? Y sobre lo cual se sustenta un poco nuestro día a día. Que el primer equipo esté en disposición de poder subir jugadores y que esos jugadores den respuesta y estén a un nivel óptimo, pues al final viene de lo que está pasando aquí abajo, ¿no? Que es en el fútbol base. Y todo eso, lo que decimos, pues desde jugadores canteranos que acaban siendo seleccionados con la selección española o de jugadores canteranos que acaban yéndose a otros equipos, aparte de debutando en el primer equipo, yéndose a otros equipos y haciendo carrera profesional. O sea, al final es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Pero ya os digo, sin olvidarnos que al final nuestros jugadores estén mucho tiempo en el primer equipo, ¿vale? No somos tampoco un club vendedor, somos un club en ese sentido que lo que buscamos es que ese jugador llegue lo mejor preparado para en un momento dado poder salir victorioso de cualquier situación que se dé en primer equipo, sea cual sea el contexto, Europa, contexto nacional o, si por circunstancias tiene que salir fuera, que tenga herramientas para saber afrontarlo, ¿vale? Dentro de todo eso, como contexto cultural, tenemos el proyecto jugador. Claro, nosotros no podemos decir qué esperamos de nuestros jugadores, qué esperamos de nuestros chicos, de nuestras chicas, sin saber todo lo anterior. ¿Qué es lo que piensa nuestro presidente? ¿Qué es lo que a nivel cultural envuelve Villarreal, ¿no? Vale. Como proyecto jugador, al final partimos de una premisa. Como entrenadores, ¿vale? Que muchos de vosotros aquí sois entrenadores, sois entrenadoras, lo vemos desde, en un análisis muy reduccionista inicial, tenemos un foco equipo, ¿vale? Por un lado, y por otra parte tenemos un foco jugador. ¿Qué sucede? Normalmente, cuando hacemos un análisis muy, a grosso modo, súper superficial de cualquier, no de cualquier equipo, pero sí en muchos de los equipos que a lo mejor tenemos a nuestro alrededor, no digo clubes, digo equipos, ¿vale? Hablamos de un entrenador que en su percepción habla de sus jugadores, de donde la competición es la prioridad, donde el entrenador quiere a los mejores jugadores para hacerle ganar, porque eso le va a venir bien a él, a su ego, ¿vale? A su motivación. El estilo de juego y lo que el entrenador pauta y lo que el entrenador marca es lo más importante. O, bueno, desde el ego lo que decíamos es desde donde el entrenador va a tomar todas las decisiones. ¿Qué es el cambio que nosotros en su momento planteamos? Pues es romper un poco con eso, con el entrenador
Todos tenemos ego, obviamente, pero romper con ese entrenador egocentrista, ¿vale? Que solo piensa en él y en su mejora personal, profesional o individual, y hablar de un foco jugador. Es decir, vamos a poner en ese proyecto jugador, de verdad, al jugador en el centro. Que todo lo que hagamos, realmente lo hagamos por y para el jugador. Que todas las herramientas que tengamos, que planteemos utilizar, sean por y para la mejora del jugador, ¿vale? Entonces ahí es donde hablamos del cambio de paradigma, simplemente. Los jugadores no son del entrenador. ¿Cuántas veces no tenéis un compañero y tal? No, es que mi equipo el otro día hizo... No es tu equipo, el equipo, ¿vale? No, es que mis jugadores no, los jugadores, que no son tuyos, que son del club, ¿vale? No son tu patrimonio. Más allá de que luego tengamos una vinculación personal o emocional con ellos. La metodología en el del fútbol base, del día a día, es lo prioritario, ¿de acuerdo? El trabajo con los objetivos personales es fundamental y ahora veremos un poco cómo lo organizamos. La visión del entrenador está basada en el proceso de mejora del jugador, no del equipo, ¿vale? La mejora del equipo es una consecuencia de la mejora del jugador, ¿vale? Yo interactúo con el jugador, le doy recursos al jugador para que el jugador mejore y eso redunde en una mejora del equipo. ¿Bien? Es creador de contextos, intentamos generar muchos contextos de aprendizaje para los chicos y por último vamos a promover, en este caso también desde metodología, que haya una fuerte interacción, ¿vale? Y compartir mucha información entre los propios técnicos, entendiendo que tiene que haber una pérdida de sentido de pertenencia al equipo y una ganancia de sentido de pertenencia al club, a la etapa, ¿vale? Pensando en que no son mis jugadores, recordad eso. Bien, y lo que os decía, pues ahí hablamos de José Manuel Llaneza, ¿vale? Que ya no está con nosotros, y de Fernando Roch, nuestro presidente, donde, pues bueno, es una frase muy manida, que seguramente también muchos de vosotros la habéis escuchado, ¿no? Que de cada 1.000.000 de jugadores, 999.000 se quedan por el camino, solo uno llega. En ese proyecto jugador, en ese ponerlo en el centro, nosotros entendemos que de ese 999.999, más allá de eso, de ese millón, queremos trabajar determinados aspectos que, independientemente de que seas futbolista profesional mientras eres jugador de fútbol, o no lo seas, ¿vale? Seas capaz de saber desenvolverte en diferentes contextos, y hablo ya de cuestiones sociales, ¿vale? Diferentes dimensiones que se pueden encontrar en una persona. Entonces, como proyecto de jugador, ¿de acuerdo? Planteamos lo siguiente. Lo primero, lo académico, la atención a la carrera dual. Es decir, nosotros entramos en contacto y tenemos comunicación con los centros de estudios para ver cómo van los chicos evolucionando. Todas las etapas, desde los prebenjamines, que ya ves tú, que al final pintan y colorean muchos de ellos. Bueno, pues es una cuestión ya no de cómo van evolucionando desde el pintar y colorear o de saberse los números y las letras o los animales, sino desde saber si tienen conflictos en aula, si saben relacionarse, no se saben relacionar, cómo podemos ayudarles a reforzar determinada conducta que se está dando en aula, pues poder llevarla al campo para premiarlo desde algo que le gusta mucho, que es el fútbol. Bueno, vamos jugando un poco con eso. Después, a nivel de entendimiento de juego, esto, bueno, a nivel de conocimiento declarativo, entendemos que tienen que tener unos mínimos, ¿vale? Pero obviamente lo que buscamos es que los jugadores jueguen, no sean pequeños entrenadores que nos verbalicen todas aquellas conductas, instrucciones, códigos, etcétera. Queremos que jueguen, luego vamos a intentar favorecer que entiendan el juego desde la reflexión, pero aplicada, ¿vale? En cuanto a diferenciar, a expresarse en diferentes contextos, ¿vale? Lo siguiente que intentamos trabajar es la dimensión social, ¿vale? Aspectos relacionados con los recursos emocionales, aspectos y la regulación emocional, aspectos relacionados con cómo me interacciono, lo obvio, que son los compañeros, los rivales y los árbitros, pero en un momento dado con personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, con otros agentes, pues yo qué sé, si tienes que ir a un supermercado, si tienes que entablar una comunicación con una persona en una inmobiliaria, si tienes que ir a la policía y pagar una multa, todo ese tipo de cosas dentro del fútbol base, pues al final se tienen que trabajar y se les tiene que prestar atención, ¿vale? Y por último, el sentimiento de pertenencia. Relacionado con lo que hablábamos de contexto de club, somos 50.000 habitantes en Villarreal. Como comprenderéis, no todo el mundo es del Villarreal, ¿vale? Pero todo lo que nosotros podamos hacer a efectos de favorecer que la gente se sienta partícipe de un proyecto, el cual hace pues que poquito a poco vaya creciendo el Villarreal, más allá de lo que es el primer equipo o todo lo que envuelve el primer equipo, desde que juegas Champions, estás relativamente en puestos, ahora mismo estás en puestos Champions, sí, pero estás relativamente alto en la tabla últimamente, pues bueno, más allá de eso,
que los chicos también se sientan partícipes de un día a día de un club que, ostras, que intenta hacer cosas para que ellos mejoren, ¿vale? Y evidentemente si yo quiero mejorar y quiero que mi compañero mejore, tendré que contribuir de manera proactiva. Estos son como los 4 pilares que fundamentan nuestro proyecto de jugador, ¿vale? Y todo lo que hacemos va encaminado a mejorar cada uno de los pilares, ¿vale? Nosotros vamos a ver un pequeño esbozo por encima de cómo lo trabajamos, porque al final tampoco da tiempo para meternos mucho. Por eso digo que si tenéis alguna duda, alguna cuestión, podéis preguntar sin ningún problema, ¿vale? Esta es nuestra ciudad deportiva, ¿bien? Para que veáis, este es el campo del primer equipo, ¿vale? Se va poniendo así por colores para que podáis diferenciar. Esto es importante para que entendáis los medios que tenemos a nivel espacial, porque cuando planteamos cualquier intervención metodológica necesitamos saber qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Esto es lo que se preguntan los periodistas, ¿no? Pues necesitamos saber todo esto para saber cómo vamos a aplicar las cosas. Campo del primer equipo, ¿de acuerdo? Después tenemos 2 campos de fútbol natural, ¿vale? De hecho aquí es un campo, pero que es como el área de entrenamiento del Villarreal B, que son 2 campos, uno que es en vertical y otro que es en horizontal, y el mini estadi, ¿vale? Donde juega el Villarreal B, primera ref y algún partido de nuestro juvenil A. Después tenemos 4 campos de fútbol 11, ¿vale? Tenemos 2 artificiales, donde juegan la mayoría de los equipos de fútbol base, desde juveniles, cadetes, infantiles, alevines, benjamines, prebenjamines. Y luego tenemos uno natural, que junto con este del primer equipo, pues es donde suele entrenar el primer equipo, ¿vale? También tenemos 3 campos de fútbol 8, que son bastante pequeñitos, se nos quedan pequeñitos porque ahí se juega a fútbol 8, bueno, yo creo que aquí también se juega a fútbol 8, pero bueno, en Vizcaya, por ejemplo, se juega a 7, en diferentes puntos del estado se va jugando a diferentes relaciones, ¿no? Entonces, ahí que se juega a fútbol 8 se nos queda pequeñito, junto con ese campo de fútbol 11, que también está dividido en 2 campos de fútbol 7. Después tenemos en el centro de la ciudad deportiva la residencia, ¿vale? Donde están viviendo aproximadamente 95 chicos de la categoría infantil hasta la juvenil de segundo año, y la parte de abajo de esa residencia, que es la oficina de técnicos y zona del primer equipo, ¿vale? Y por último tenemos el instituto, ¿vale? Que no, obviamente no es instituto nuestro, es instituto público, pero que al estar al lado de la ciudad deportiva, muchos de los chicos de residencia, prácticamente el 95%, según se despiertan, cruzan el parking y están en el instituto, ¿vale? Entonces, desde aquí, son muchas casualidades o causalidades que nos permiten incidir sobre los diferentes aspectos, pilares que hemos comentado, ¿vale? Esta es la residencia, porque veáis, mira, la zona de técnicos, ¿vale? Esto es una zona del primer equipo y eso es como si fuera un hotel del primer equipo, ¿vale? Donde ellos hacen las pequeñas concentraciones pre y post partido cuando es necesario por tema horarios. Esto es una zona de estudios y comedor para todos los chicos, tanto primer equipo comparte con la cantera, ¿vale? Comen en el mismo sitio. Y luego tenemos la primera planta, que están los infantiles de primer año, segundo año y cadetes de primero, ¿vale? Y la segunda planta donde están cadetes de segundo, juvenil de primero, juvenil de segundo. Bien, entonces ahí es donde están organizados los jugadores. A partir de ahí, pues bueno, obviamente la facilidad de dónde está ubicada la residencia permite que el instituto esté cerquita y acortemos muchos tiempos en desplazamientos y demás, y luego también, pues que la bajada al campo de entrenamiento sea mucho más rápida. Si mi aula de estudio la tengo en residencia y estoy a 200 pasos del campo de entrenamiento, del vestuario, donde me calzo las botas y estoy ya en campo, pues eso nos facilita mucho en cuanto a tiempos, que muchas veces por traslados es lo que más suele costar, ¿vale? Equipos que tenemos en academia, bueno, a nivel de estructura, para que veáis un poquito, estamos organizados desde una secretaría técnica, ¿vale? Captación, un departamento de dirección de metodología, ¿vale? Y por último tenemos un departamento de gestión, además relacionado con cuestiones relacionadas pues eso, relacionadas con temas residencia, con tema de jugadores pernoctas, permisos, cuándo pueden viajar, cuándo no pueden viajar a sus casas, etcétera, ¿vale? Después tenemos dentro de todo ese departamento de metodología, ¿vale? Que va un poquito abriéndose en ese pequeño abanico, todo el departamento de fútbol 8, el departamento de metodología de fútbol 11, que entra dentro del mismo, pero que atiende a particularidades de las diferentes etapas, etapa infantil, etapa cadete, etapa juvenil, un área de rendimiento, donde pues al final es una cuestión relacionada con cuestiones condicionales, preparadores físicos, un poco marcan las pautas desde dónde se debe trabajar en el entrenamiento y en el día a día,
el departamento de psicología y los servicios médicos, ¿vale? Del fútbol base. El departamento de psicología lo componen dos tipos de psicólogo, ¿vale? El primero, psicólogo de jugadores, y el segundo, el psicólogo de entrenadores, ¿vale? Tenemos diferenciado. No es una psicología clínica, es una psicología deportiva, lo cual, pues, nos hace ver que el psicólogo está a pie de campo, está con botas, está interactuando, habla con los jugadores, habla con los entrenadores. Hay bastante reciprocidad en la comunicación entre unos y otros. Y los equipos que tenemos, pues para que os hagáis una idea. Liga Autonómica, infantiles, cadetes en Liga Autonómica, juvenil en Liga... Bueno, esto está mal, está en Liga Autonómica porque subió el juvenil B Liga Nacional, que eso es, bueno, un poco como aquí. La diferencia con respecto a Guipúzcoa, por ejemplo, es que no tenemos... bueno, Liga Autonómica creo que no hay aquí en Euskadi, pero cadete, pues la cadete Liga Vasca es lo similar, ¿vale? Sería la cadete Liga Valenciana, la juvenil nacional, lo que no tenemos en una Liga Vasca juvenil, y luego está la División de Honor, tercera ref y primera ref. Tenemos, si veis, dos colores en algunas categorías. ¿Por qué? Porque nos interesa tener cuantos más jugadores, ¿vale? En la categoría más exigente, desde el punto de vista de generarles un contexto, pues, estimulante, competitivo, donde tengan que pasarlo mal o pasarlo bien en función del año, o pasarlo mal y pasarlo un poquito menos mal según el año en el que, o la generación que sean, porque de esa manera, pues al final estamos favoreciendo que lo que no sale del entrenamiento, por mucho que estimulemos, lo puedan vivir en competición. Un ejemplo, pues el infantil Roda. Pues son chicos que son de infantiles de primer año, están compitiendo contra chicos infantiles de segundo año en una categoría autonómica, donde ellos pues lo pasarán relativamente mal a nivel de esfuerzo, de la capacidad que tienen de contra un zamarro así, pues ser capaces de competir de verdad, imponerse y tratar de quitarle el balón y hacerle de verdad daño desde el punto de vista futbolístico. Y con eso, pues lo que hacemos es, ese año que lo pasas mal, va a ser un aprendizaje que a lo mejor no has tenido durante toda la etapa de Benjamín, Prebenjamín o Alevín, para que cuando llegue la etapa infantil, pues vayas a tener cierto grado de solvencia mayor del que hubieras tenido a lo mejor en otra categoría, en otro contexto, sin haber vivido pues situaciones más adversas como son las que vives en la etapa de primer año, ¿vale? Lo mismo pasa en cadetes, luego juveniles, pues al final la categoría nacional pasará aquí igual, juvenil de primer año compitiendo contra juveniles de tercero, pues ya la propia categoría te viene dado porque ya sabemos que son 3 años, ¿vale? Juvenil primero, segundo y tercero. Después, a nivel de femenino, tenemos un equipo por categoría, bien, sí que es cierto que a las benjaminas, alevinas y las infantiles las tenemos compitiendo en categorías masculinas por una cuestión también de demografía. O sea, no hay suficiente cantidad de chicas desde el punto de vista de nivel, ¿vale? Como para poder competir en una categoría femenina exigente, y lo que se busca es el estímulo competitivo de competir con chicos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos ya en Primera Valenta, llega Punt, van creciendo poquito a poco en estructura hasta llegar hasta el primer equipo que está en Primera Federación, que descendió hace 2 años de la primera división femenina, ¿vale? Y por último, Fútbol 8, donde nos encontramos un poco la misma casuística que pasa con los equipos masculinos, ¿vale? Tenemos 2 equipos por categoría, aquí sí que son 19 equipos, son muchos más porque hay equipos de carácter social, pero principalmente los que están en verde y en azul, como veis, comparten categoría por un tema de, pues eso, querer tener la mayor cantidad de jugadores en las máximas categorías, en un estímulo competitivo lo más, pues eso, estimulante, valga la redundancia, que les permita a ellos crecer desde ahí. ¿Cómo nosotros abordamos ese proceso? Ese es el contexto que tenemos, ¿vale? ¿Cómo nosotros abordamos? Hay 4 pilares, ¿vale? El primero de todos, hablamos del jugador, hablamos del club, hablamos del formato competitivo y del entrenador, de lo que es el técnico. De esto ya hemos hablado, ya hemos visto lo que somos, de dónde venimos y un poco lo que buscamos. El marco competitivo lo hemos visto en cuanto a equipos, dónde los tenemos, categorías, formato de fútbol 7, fútbol 8, nacional, jugamos a fútbol 11, a qué se juega, ¿no? Dependerá de la comunidad. Y a partir de ahí vamos a hablar de lo importante, de esta personita de aquí, de esta y luego evidentemente de la del entrenador. Vale, a nivel de club, simplemente por matizar una cosa, tenemos como unos aspectos identitarios, ¿vale? Comunes, que
los vamos reflexionando y le vamos dando alguna vuelta, incluso durante esta temporada estamos dándole una vuelta para ver cómo podemos facilitar la comunicación con los entrenadores y que los jugadores sean conscientes de ello. Y es que independientemente de la posición, independientemente del rol que tú desempeñes en campo, independientemente de cualquier cosa, ¿vale? Intentamos estimular la lateralidad en el chico en la chica, ¿vale? Es decir, que se habitúe a utilizar ambas piernas. Y no solamente a utilizar ambas piernas, sino a mirar a ambos lados, ¿vale? A salir por ambos lados, a saber girar por diferentes perfiles. ¿Por qué? Porque al final adquirimos patrones de lateralidad que nos llevan a desenvolvernos muy bien en un plano, pero el fútbol son 360. Entonces, cuanto más estimulemos, probablemente mayor capacidad de respuesta vaya a dar el jugador. No juega a golpear con la izquierda si soy diestro, ¿vale? No, simplemente es una cuestión de que si me cae el balón a la izquierda, normalice el hecho de poder golpear con la izquierda, ¿vale? Vamos un poco a eso. Después, los perfiles ofensivos y defensivos, ¿vale? El cuidar la orientación corporal independientemente de la fase del juego en la que nos encontremos. Progresar como intención. Cuando hacemos un juego, tipo de juego, ¿no? Es que la metodología marca que hay que hacer conservaciones. Vale, bien, pero que incluso en la conservación tengamos la intención de progresar, es decir, de llevarla desde este punto a ese punto. ¿Qué me lo va a marcar? La orientación del rival, desde dónde me presionan, desde qué trayectorias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, si no, estamos jugando a tener. Y creo que creemos que jugar a tener no tiene sentido desde el punto de vista de que el objetivo del juego es meter gol allá. Entonces, no es jugar a tener, será jugar o tener a atraer, a fijar, a encontrar espacio, a desordenar y a partir de ahí hacer daño al rival. La agresividad, ¿vale? Tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, es decir, que ese jugador, independientemente de si se encuentra con balón o sin balón, trate de, con balón, superar a su par, ¿vale? Ser valiente, ser proactivo, igual que defensivamente, tratar de recuperar el balón, ¿vale? Si Mikel tiene el balón, yo tengo que intentar quitárselo. Sé que va a ser difícil porque es muy bueno, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vale, y a partir de ahí, presión tras pérdida hacia adelante, como hábito, ¿vale? Está claro que hay determinadas posiciones que ante una pérdida, pues el hecho de querer robar el balón puede generar, o el hacer una presión tras pérdida, puede generar que se encuentre un espacio X y el rival lo pueda aprovechar. Vale, pero lo llevemos al hábito, ¿vale? Pensemos que estamos trabajando con etapas desde sub 7 a sub 14, ¿vale? La competitividad, hay ganadores y hay perdedores. Normalicemos ganar y normalicemos perder. Y sepamos gestionar la victoria y sepamos gestionar la derrota. Si yo hago un juego, voy a otorgar una puntuación al equipo que gana y una puntuación al equipo que pierde. Es que, Karim, entonces están jugando a la puntuación, o a la puntuación en el sentido de a ganar el juego. Bueno, es que tú cuando juegas al juego del fútbol, estás jugando a meter gol allí porque sabes que te dan un punto y el que más puntos tiene al final del tiempo reglamentario es el que gana. Pues no es una cuestión de jugar a esa norma, pero sí que es cierto de saber que vamos a jugarnos cosas y vamos a ganar o vamos a perder o empatar, ¿vale? Ritmos altos, por lo que buscamos que pasen muchas cosas durante el tiempo que están los jugadores participando. Y por último, la velocidad en el juego, ¿vale? Que es al final pensar en que, aunque no siempre vamos a querer jugar rápido y vamos a tener que jugar con los tiempos, a lo mejor un pase lento de Karim a Yosu va a provocar que X persona salte. Vale, pues estamos jugando con los tiempos y velocidades, pero que más allá de eso intentemos que las cosas pasen rápido, porque según vas subiendo de categoría, tus tiempos de acción y tus tiempos de reacción son cada vez más cortitos. Entonces, o volamos, ¿vale? ¿Qué herramientas nosotros tenemos para entrenar todo eso? Vale, el feedback, que eso es algo obvio, ¿no? Es decir, hablamos, yo estoy, instrucción, te reflexiono, da igual el método de enseñanza que utilicemos, perdón, sí, el método y el estilo de enseñanza que utilicemos. Es una cuestión de interacción. El feedback visual, desde un vídeo, desde una demostración, desde lo que nosotros podamos hacer. Y por último, los propios juegos de entrenamiento. Vale. Nosotros entendemos que con estas tres tenemos suficiente. Igual a algunos se le ocurre alguna más. Pero cuando nosotros vamos a elegir un juego de entrenamiento, porque al final creo que esto podemos entrar a debatir cómo nos sentimos más cómodos o según la etapa o el contexto de club, cómo vamos a dirigirnos al chico, cómo vamos a enriquecer su proceso, nos vamos a los juegos de entrenamiento, que creo es donde realmente tenemos que aprovechar el tiempo con esa hora y cuarto, hora y media que tenemos para entrenar. ¿Y cómo lo hacemos? Vale, lo primero de todo, el nivel y la etapa de los jugadores. No es lo mismo entrenar a un jugador alevín del Villarreal que un jugador alevín del Antiguoco.
o un jugador alevín del Deusto o un jugador alevín del tal. No, o sea, son diferentes. Entonces tenemos que atender a la particularidad del chico. Eso es lo primero. Lo segundo, la competencia. Nosotros trabajamos por competencias. ¿Eso qué significa? Nosotros, cuando estamos en una etapa, hablemos de la etapa infantil, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es entender que al final de esa etapa lo que buscamos es que ese jugador sea competente para afrontar lo que está pasando en el juego. Sea lo que sea un 11 contra 11, sea una salida de balón, sea una presión alta en bloque alto, sea un repliegue y cómo lo combato, sea como sacar el balón de aquella banda y girarlo al otro lado. Competente, queremos jugadores competentes, ¿vale? No teledirigidos, no autónomos, porque autónomos ya son, como personas, al final todos somos autónomos, competentes. Entonces, vamos a intentar, y es lo que hablamos con los entrenadores, aterrizar mucho la idea de, sois jugadores del equipo, somos el Federación Guipuzcoana Fútbol Club, ¿vale? Y somos el equipo infantil, ¿vale? Pues en este equipo infantil, nosotros lo que vamos a buscar es que todos seáis competentes a final de temporada con lo que toca en esa etapa, ¿vale? No vamos a ver todo el fútbol del mundo y todo lo que tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Porque a cada etapa le corresponde lo suyo. A lo mejor es como muy osado decir que nosotros sabemos lo que corresponde a cada etapa. Obviamente estaremos equivocados en muchas cosas, pero intentamos que en cada etapa se trabaje lo que nosotros consideramos que corresponde por desarrollo madurativo y evolutivo de los chicos, ¿vale? Desde el punto de vista condicional, desde el punto de vista psicológico, bueno, biológico, fisiológico, en líneas generales. Entonces, hablamos de competencias. Después de eso establecemos el objetivo, es decir, esa conducta específica que yo quiero trabajar, y por último, tenemos los elementos estructurales, que es lo que le van a dar forma al juego de entrenamiento. Vale, ¿qué elementos estructurales tiene el juego? Joder, pues muy rápido. Al final, cuando diseñáis un juego de entrenamiento, pues habrá un balón, ¿no? O un jugador. Pues tenemos un jugador, pues que puede ser uno, que pueden ser dos, que pueden ser cuatro. Tenemos rivales, ¿no? Vale, perfecto. Tenemos un balón. Tenemos una zona de marca. No sé, una mini, una portería, una zona de conquista, un comodín con el que tengo que jugar. Tenemos un espacio de juego. ¿Qué más ha salido por ahí? Tenemos unas normas representadas por el árbitro. Tenemos un tiempo, ¿vale? Los juegos de entrenamiento no duran 40 minutos porque sí, o 20 porque sí, o 10 porque sí, sino porque hay una intención, ¿no? Tenemos un marcador, hay que normalizarlo, en el cual hay alguien que pierde y hay alguien que gana. Vale, tenemos una grada, tenemos un entrenador ahí en la esquina, tenemos un clima. Bueno, evidentemente nosotros no podemos influir en todo eso, pero hay muchas de estas variables que podemos controlar, ¿vale? ¿Qué pasa si en un juego de entrenamiento únicamente tenemos al chico de amarillo, al balón y el espacio? Pues a lo mejor no es del todo estimulante para trabajar el objetivo y en consecuencia la competencia que queremos desarrollar en él. Por ejemplo, una rueda de pases. Es que las ruedas de pases son analíticas y no está mal. La cuestión es qué quieres trabajar tú y en base a lo que tú quieras trabajar, utilizar lo que sea más apropiado. Pues igual con una persona que tiene dificultad para, lo hablábamos antes, para mirar, para percibir, pues una rueda de pases está de puta madre. ¿Por qué? Pues porque le permite poner el foco. Pero una persona que ya ha pasado por esa etapa y es capaz de empezar a identificar otras situaciones porque lo cercano lo domina, pues me interesa meterlo con rivales. Bueno, pues vamos a jugar a eso. Pero eso es individualizar, eso es personalizar, ¿vale? Vamos a intentar ir por ahí. Entonces, ¿qué marco de referencia tenemos nosotros? También para que veáis, a nivel espacial, como referencias que nos ayudan a comunicarnos con los chicos a nivel de lenguaje, carriles laterales o pasillo y pasillo central. ¿El mensaje cuál es? En una situación donde saltas fuera, ¿qué es lo que tenemos que proteger? Al final la portería. ¿Y dónde está la portería? En el pasillo central. Luego, ¿qué tenemos que proteger? Carril central. ¿Vale? Pues nos permite trabajar desde ahí con esos anclajes con los jugadores. A nivel de zonas, tenemos 3 zonas, determinamos 3 zonas, ¿vale? Podemos entender que hay 4, podemos entender que hay 5, ABCD, bueno, finalización, creación, iniciación, bueno, diferentes, ¿vale? Nosotros establecemos 3 y son dinámicas. ¿Por qué? Porque entendemos que el fútbol no entiende de estatismo. Lo único que se mantiene quieto en el fútbol son las rayas del campo y las porterías. Si yo estoy en una situación, yo soy central, ¿vale? Y aquí tengo a mi portero y esta línea es la que me está presionando, nosotros a esto le llamamos base.
¿Por qué? Pues porque al final en base hará falta determinadas cosas, ¿vale? Determinadas conductas que me permitan, con unas intenciones, ir progresando. Pero si esta línea, en vez de, de estar aquí, está allá, mi zona de repente se ha aumentado. Pues es otra referencia que a nivel espacial le trasladamos a los chicos. ¿Para qué? Para que se identifiquen en el espacio. El desarrollo de la espacialidad es una de las cosas más difíciles que nos vamos a encontrar en el trabajo del día a día con nuestros chicos, porque son pequeñitos y poco a poco van creciendo. Entonces tenemos que ayudarles a establecer y tener esas referencias, que no son fijas, pero que a través de mirar a los cercanos, a los rivales cercanos, a los compañeros cercanos, les permiten identificarse y saber, oh, estoy en base, a lo mejor, no lo sé, no me la tengo que jugar. O resulta que la base está para allá y todo esto es base, hasta donde está la cámara, y estoy en base, bueno, voy a conducir. Pues esto que aquí no me entraba, esta conducción, allá sí me entra para provocar otra cosa, ¿vale? Y por último, las posiciones. Nosotros hablamos, dime, vale, nosotros para fútbol, dale. Nosotros para fútbol 11, en concreto hasta la etapa infantil, trabajamos con las mismas. ¿Por qué? Porque también como lo enfocamos desde las posiciones, no se nos da tanto el que haya más de 3 líneas, ¿vale? Es decir, al final ese media punta o incluso el 6 más posicional y el 8 que se descuelga o el 10, no dejan de estar un poco más integrados dentro de una línea. Entonces, para nosotros es más fácil darle esa continuidad desde el fútbol 8 al primer paso de fútbol 11 a eso, para posteriormente, cuando los jugadores empiezan a identificarse mejor en el espacio, poder ver que hay más alturas en el campo. O sea, esto a nosotros nos permite trabajar desde las diferentes alturas de los jugadores, sobre todo los que están por fuera y los que vienen por dentro haciendo los descensos para apoyos y aquellos que deciden romper, evidentemente, ¿vale? Y luego, por último, el tema de las posiciones. La nomenclatura, que al final no es por ser más guays que nadie, ¿vale? Yo os cuento la justificación que empleamos nosotros y podéis decir, pues tiene sentido o no tiene sentido. El portero, ¿vale? Le llamamos portero, obviamente. A los defensas les llamamos atrasados, ¿vale? Atrás, ¿no? Están atrás, pues atrasados, ¿vale? Interior, ¿vale? ¿Por qué? Porque está dentro, en el interior, ¿vale? Del campo. Exterior, porque está en el exterior, ¿vale? Por fuera. Y adelantado, porque está delante. Ya está. ¿Qué nos permite eso? Romper con defensa, delantero, extremo, banda, mediocentro, media punta, etc. ¿Qué sucede? ¿O qué nos hemos dado cuenta nosotros? Que hablando con los chicos, evidentemente todo eso lo van a construir con el tiempo. Y ellos saben que el jugador atrasado no deja de ser el defensa porque está... Pero el concepto defensa, la etiqueta de defensa, parece que hace ver que solamente puede defender. Y en esa primera interacción que tienes con el jugador, las interacciones que tienes con él, pasa que ese jugador está pensando en que como soy defensa, defiendo y no ataco. Y eso con niños pequeños es limitante. Claro, ¿qué pasa? Que ese niño puede pasar que no quiera atacar si no lo estimulamos bien. Entonces, si desde la propia terminología podemos hacer que se identifique a nivel espacial como atrás y desde atrás atacas, defiendes, regateas, haces lo que tengas que hacer, ¿vale? Dando respuesta a lo que sucede delante, será estimulante para él. En cambio, si nos lo llevamos al otro lado y hablamos, a nosotros nos pasaba con el mediapunta. Mediapunta, hostia, eso tenía una connotación de, no, yo no defiendo, si tengo a los mediocentros por detrás y me quedo. Vale, pues dijimos, ala, ya ni mediapunta, eres mediocentro ofensivo, que ya ves tú, al final mediocentro ofensivo, mediapunta, pues los chicos entendieron que el mediocentro ofensivo era más proactivo a defender que el mediapunta. Yo es que soy mediapunta, no, mira, perdona, mediocentro ofensivo. Dentro de soy, ¿vale? Porque al final son niños que tienen 13 años, que son, ¿vale? Pero con todo eso conseguimos que ellos adoptaran otro tipo de conductas mucho más transversales, no tan relacionadas con la posición. Y eso nos dio mucho, ¿vale? Nos dio muchísimo. Con todo eso, cuando relacionamos todas esas cosas, es cuando surge el juego de entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué le llamamos juego? Esto es muy manido, pero también lo habla Seirulo, ¿no? Pero porque al final el concepto tarea no nos gusta desde el punto de vista de compromiso que parece que adquiere el niño con respecto al entrenamiento. Tarea, actividad, trabajo, ejercicio, no sé, ya hacen ejercicios, trabajos, tareas en el cole y parece que la sensación y el gusto no lo tienen tanto. En cambio, tú les dices juego y la predisposición cambia. Son personas y estamos al final manipulando conductas. Entonces, si queremos manipular y modificar conductas,
tenemos que tender también desde la verbalización de cómo nosotros interactuamos con ellos, cuidar todo esto. Entonces les hablamos de juego. Y si queremos educarles en ese juego, pues cuantos más elementos tengamos en cuenta e interrelacionemos, más lo enriqueceremos, seguramente. Cuantos más rivales, entender, si metemos rivales, si metemos balón, metemos normas, metemos tal, más se parece al juego del fútbol. Cuanto más se parece al juego del fútbol, bueno, probablemente estemos enriqueciendo el proceso del chico. ¿Será más lento? Será más lento. ¿Tenemos paciencia? Tenemos paciencia. Al menos las etapas en las que estamos, ¿vale? Porque creemos que eso es importante. ¿Cómo es nuestra estructura de sesión? Bueno, lo primero parte de una activación, ¿vale? Donde hacemos situaciones micro, ahora veréis un poco a qué nos referimos. Juegos introductorios, ¿vale? Habilidades del movimiento, que es un poco una preparación física, con lo que decíamos antes, que creo que hacéis bien aquí, el tema del multideporte y demás con determinadas etapas, pues tenemos que suplirlo con un trabajo inespecífico, general y global, de habilidades que permitan al jugador adquirir un bagaje motor rico y actividades lúdicas. La parte principal, que conste de un no partido, lo que sea, ¿vale? Y un partido. Y por último, finalizaciones, reducido, lúdico. Lo único que les marcamos obligatorio es que habilidades del movimiento va al principio y lo lúdico va al final. A partir de ahí, ese partido lo podemos entender como 7x7 o lo podemos entender como dos estructuras diferenciadas donde hay un 3x3 y un 4x4. Nos vale. Para determinadas conductas no hace falta irnos a relaciones muy amplias, ¿vale? ¿Y cuáles son nuestros principios rectores del entrenamiento? La continuidad, la competitividad, la progresión en los juegos de entrenamiento, ¿vale? Y optimizar los recursos. Si tenemos 10 balones, tenemos 10 balones. Hoy hemos llegado y resulta que la pantalla no funcionaba. ¿Qué tenemos? Una. Optimizamos. Y lo que se tenga que hacer. ¿Cómo? Desde la reubicación de los asistentes, desde estar más cerca aquí, desde lo que haga falta, ¿vale? Pues al final es adaptarse, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener presente en cualquier circunstancia, sobre todo en chicos que se han despertado a las 7 de la mañana, han estado 8 horas en clase o 7 horas en clase, llegan y es su momento favorito, ¿vale? Que es el de probablemente jugar a fútbol y golpear un balón y estar con los compañeros en un contexto divertido. Y por último, ese proceso individualizado, atendiendo a esos objetivos personales que vamos a trabajar con ellos, ¿vale? Y para nosotros todo eso va a ser entrenar. Ese jugador con el que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Daros cuenta que en ese optimizar y maximizar recursos es por el cual tiene sentido todo lo que vamos a hacer. Pensad en ¿qué tipo de objetivos vamos a fijar? Si no tenemos en cuenta todo lo anterior, estamos perdidos. Yo no voy a fijar un objetivo porque me apetezca a mí, que no vaya a dar respuesta a algo que acontece en la competición, me refiero en el enfrentamiento de 8x8, de 11x11. ¿No? Lo que haga tendrá que tener sentido y relación con ello, ¿vale? Pues esos objetivos que nosotros fijamos en relación a competencia, aquí tenéis un ejemplo, benjamines, pues lo dividimos en dos, ¿vale? Jugador y persona, ¿vale? Pues desde aquí lo que vamos a hacer es todo esto se va a trabajar en la etapa Benjamín, a nivel de jugador. Lo dividimos, ¿vale? Puede estar bien o puede no estar bien, pero es una manera de abordarlo, ¿vale? Y lo personal. En base a todo esto es desde donde nosotros vamos a establecer los objetivos personales, competencias. ¿En qué quiero que seas competente? En desenvolverte bien en dos diferentes posiciones. Competencia. ¿Vale? ¿Cómo lo voy a trabajar? Con un objetivo. ¿Y cómo voy a trabajar ese objetivo? Pues a lo mejor con un plan de acción que diga que vas a participar a veces de interior y a veces de exterior en estos contextos de entrenamiento. Te voy a limitar contactos para favorecer que cuando estás de interior intentes llevar el balón rápido de lado a lado. No sé, el plan de acción que consideréis. Pero al fin y al cabo todo viene desde aquí, desde en qué quiero que el jugador sea competente, ¿vale? Y en esa planificación nosotros lo que hacemos es planificar unas competencias. Es decir, unas competencias anuales que se van a dividir de juego y de persona, ¿vale? Así como las de habilidades del movimiento. Como objetivos, que ya es una planificación mucho más a corto plazo, de carácter mensual o incluso trisemanal, nos vamos a 2 objetivos de juego relacionados con las competencias por sesión y un objetivo persona, aunque ahí pone 2, es un error, un objetivo persona por sesión, ¿vale? Igualmente un objetivo persona de habilidades del movimiento, un objetivo de habilidades del movimiento, ¿vale? Todo eso en este tipo de concepto de hoja de planificación, ¿vale? Donde nosotros recogemos, igual no se ve bien, pero bueno, cuando tengáis también las diapos seguro que lo podéis ver, hablamos de competencia de juego
y el objetivo, ¿vale? En este caso, pues nos vamos aquí, 25 de septiembre, pues bueno, competencia de juego. Tienes recursos, ofrece respuestas y propone estrategias básicas para sacar ventaja en situaciones tal, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Conducir para fijar al jugador rival y separarse para recibir. Punto, ya está. La sesión va encaminada a eso. Relacionado con eso va algo que tiene que ver con la persona y a todo eso le damos forma desde el juego de entrenamiento, ¿vale? Desde el feedback que nosotros le demos, de cómo lo estimulamos, etcétera, etcétera. Esto es como un ejemplo de cómo planificamos nosotros, ¿vale? Simplemente es una hoja que es una guía. Las planificaciones están vivas. De lo que planteamos a lo que luego acabamos haciendo, hay veces que hay matices y variaciones, pero sí que es cierto que intentamos respetarlo, porque si no ahí es donde se nos empieza a ir un poco y perdemos la coherencia. Nos dejaríamos llevar demasiado por esto, ¿vale? Que es el partido. Y a nosotros, pues a ver, pues ganamos, perdemos, empatamos, pero intentamos darle más importancia dentro de la importancia que tiene, obviamente, la competición, porque al final el juego consiste en ganar, pero con todo eso entrenamos 3 días y jugamos 1. Pues esos 3 días que entrenamos hay que darle de comer al chico, ¿vale? Y este es un ejemplo de hoja de sesión, ¿vale? Donde nosotros al final tenemos las competencias, los objetivos, esa activación de habilidades del movimiento que hablábamos, y luego ya es una cuestión de roles, bueno, los entrenadores, los roles, el tipo de juego de entrenamiento que van a emplear, y a partir de ahí, pues, explicación, identidad, recordabais lo que hablábamos de lateralidad, etcétera, bueno, lateralidad, progresar, presión tras pérdida, sobre qué vamos a incidir, y luego pequeños tips o preguntas para guiar las intervenciones que vamos a hacer con las explicaciones o con los feedbacks con los chicos, y aspectos que vamos a trabajar a nivel micro, ¿vale? Que ahora veréis un pequeño ejemplo. Y simplemente, pues normalmente se organiza en 3 juegos y una activación más la lúdica, ¿vale? Entonces al final son 5 juegos diferentes en hora y cuarto, hora y media. Da tiempo, ¿vale? Da tiempo. Cuando, sobre todo desde aquí, tienes definidos los equipos y tienes definidos los espacios que vas a emplear y sobre todo los focos que va a tener cada uno de los técnicos, pues al final facilita mucho el hecho de saber que yo voy tiro fijo sobre situaciones con balón de los alejados, ¿vale? Pues pum, sé que me toca eso, ¿vale? Y en ese seguir, ¿no?, de jugador como elemento de interacción, nos ponemos a ver, claro, hemos hablado de las competencias, pero nosotros ¿cómo decidimos qué trabajar dentro de esa competencia del 4 contra 4, que tenemos una? Vale, pues lo hacemos desde la intención táctica, ¿vale? La intención técnica y la herramienta micro o el aspecto micro. Os explico cómo lo hacemos. Lo primero es el qué hago, ¿vale? Intentamos separarlo un poco de intención técnica de intención táctica. A nivel táctico, ¿qué hago? ¿Qué puedes hacer? O tienes una intención, o progresas, o finalizas, o mantienes, un poquito más, ¿vale? ¿Cómo lo haces? Ya, pues ya lo haces desde el pase, desde el control, desde el regate, desde la conducción, desde diferentes recursos que tú puedas emplear. Y la herramienta que vas a utilizar es ese aspecto micro, ese pequeño aspecto a incidir que te va a permitir trabajar con el chico sobre una cuestión mucho más específica, no desde buen pase o mal pase o qué buena conducción. No, es una cuestión de hablar también de superficies, de orientaciones corporales, de pies de apoyo, de desde dónde y hacia dónde lo quieres dar, de engañar un pase, de esconder la intención, de un control vertical, de, yo qué sé, 1000 cosas que se puedan dar, que hay veces que no las reflexionamos y son interesantes. Entonces, un ejemplo que os pongo, en una situación de 1 contra 1, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? Superar. ¿Cómo lo puedes hacer? Mediante el regate, ¿vale? ¿Qué aspecto micro vas a atender? El cambio de ritmo. Saber que tienes que hacer una aproximación a una velocidad un poco más baja para después hacer un cambio de ritmo en una dirección X, superando la posición del rival, ¿vale? Lo tenemos. Situación de 3 contra 2. ¿Qué quiero hacer? Generar una línea de pase para mantener, ¿vale? ¿Cómo lo quiero hacer? Separándome del rival. Pues ya el feedback no va a generar una línea de pase. Eso es la intención del jugador. Tenemos que saber si su intención va alineada con la ejecución, que es el cómo. Pero nosotros vamos a intentar preguntarle si era esto lo que quería hacer. Si nos metemos a corregir directamente el regate o directamente el separarse del rival, no sabemos cuál era su intención. Y a lo mejor eso que le ha llegado el balón y, ¡pum!, y se le ha ido para allá, resulta que no quería hacer un pase, quería hacer un control. Pero nos hemos metido ya directamente sobre, es que vaya control, o es que vaya pase que acabas de dar que se te ha ido. No, es que mi intención no era progresar, era mantener, pero se me ha ido, lo siento. Entonces, creo que nosotros los feedbacks, desde donde los enfocamos, es desde aquí, desde qué hago, ¿vale? Y a nivel micro, el perfil para recibir.
Bueno, pues vamos a prestar atención a cómo yo quiero que mi cuerpo esté orientado en ese espacio para, 1, identificarme en ese espacio que está libre de rivales, ¿vale? 2, mirando balón, seguramente mirando compañeros o mirando rivales cercanos y teniendo claro que en cuanto me llegue el balón, yo lo quiero jugar para allá. Bien. Todo eso, al final, para que veáis cómo lo hacemos, es un ejemplo del 1 contra 0, pero haced esto del 7 contra 8 o del 11 contra 10. O sea, es perfectamente válido para cualquier situación. Hablamos de un jugador con balón, ¿vale? Que puede retener, que puede progresar y que puede finalizar. No se me ocurren más intenciones. Si se os ocurren, lo enriquecéis, evidentemente, ¿vale? Para retener, puedo temporizar, conducir, ¿vale? Para progresar, puedo conducir, porque no tengo rivales, ¿vale? No hay jugadores sin balón. Para finalizar, tengo el tiro y tengo el remate. No hay más opciones. Nosotros, la primera intervención sobre una ejecución técnica o una ejecución que hace el jugador, va sobre esto. ¿Qué quiero hacer? ¿Vale? Y luego ya entramos en el cómo. Ayudémosle. Pero hay veces que en los juegos de entrenamiento, ha salido un paper hace poco publicado también al respecto, que habla de que los juegos de entrenamiento, las tareas, no van tan encaminadas a que los jugadores adquieran habilidades, sino a las habilidades que ya tienen, optimizarlas. Es decir, que el jugador que controla, que pasa, que da, evidentemente hay un proceso de aprendizaje, pero a que sepa adaptarlas a los diferentes contextos que se los dan en los juegos de entrenamiento. Lo mejor es porque somos muy pretenciosos, no lo sé, o sea, es una reflexión, y que establece el artículo. Somos muy pretenciosos y queremos que todos los jugadores adquieran estas cosas en los juegos de entrenamiento, cuando a lo mejor ya las tienen y simplemente lo que hay que hacer es generarles el contexto para que lo saquen y para que lo adapten, ¿vale? Un poco una reflexión que salía del artículo. Entonces, de ese qué hago y cómo lo hago, pues lo llevamos a todas esas situaciones, 4x3, 3x2, 3x3, 2x2, pues bueno, son diferentes situaciones que se pueden dar, que hay veces que no le prestamos excesiva atención. Y con eso, pues para que veáis una situación, ¿no? Rival directo, ¿vale? Un 1 contra 1, cercanos, 2 contra 2 o 3 contra 2 y una situación de alejados. En el fútbol en el que nosotros encontramos, la etapa en la que nos encontramos, por tiempos, nos centramos en directos y cercanos. ¿Damos información sobre alejados? Puntualmente. Pero por capacidad perceptiva de los chicos, lo enfocamos principalmente a situaciones de directos y cercanos y todo lo que sale de ahí a nivel técnico-táctico, de cómo superar estructuras de situaciones cercanas. Sabemos que tenemos aquel allí, ese jugador lo tenemos conectado en el juego, pero no hacemos un juego específico para encontrar al alejado. No al menos desde el cambio de orientación. Con pequeños, ¿vale? Ya crecen. Crecen durante las diferentes etapas y acabamos trabajando sobre ello. Y este es un ejemplo de aspectos micro que podemos sacar, ¿vale? Pues jugador poseedor, cooperación cercana, cooperación alejados. Bueno, pues aspectos micro, ¿qué quiero hacer? Fijar. ¿Cómo quiero fijar? Mediante el control, pase, la conducción, ¿vale? ¿Qué podemos tener en cuenta? La velocidad de la ejecución, levantar la cabeza, bajar centro de gravedad y proteger brazos con la conducción, contacto, apoyo, conducir al espacio, conducir al rival. Pues esto es un trabajo que hacen los entrenadores, ¿vale? Y esto nos da información acerca de si nosotros realmente nos enfocamos hacia qué cosas queremos trabajar con los chicos, enriquecer ese proceso, lo que nos marca las diferencias es esto, lo pequeñito. Esto es lo que tenéis que reflexionar. Nosotros hemos sacado eso. Vosotros os sentáis y viendo fútbol, joder, tenéis a Noeta aquí, bueno, el Real Arena, tenéis diferentes espacios en vuestros clubes donde estéis de ver fútbol y pensar en eso. Porque esto ya lo sabemos. Eso es muy, muy básico. Es aquí donde está la diferencia y es aquí donde creemos que os ganáis al jugador o nos ganamos al jugador realmente. ¿Vale? Es un poco la diferencia. Vale. Luego, con todo eso nos vamos a lo colectivo. Claro, evidentemente la personalización que hacemos desde los aspectos micro también va relacionado con una personalización colectiva, ¿vale? De intenciones que tenemos como equipo. Ahí hablamos de la mejora individual del jugador, que es lo que estamos hablando, identificar estructuras rivales, ¿vale? La interacción entre técnicos y jugadores y la pérdida transitoria. Esto es un programa que nosotros hacemos donde juntamos a diferentes equipos, ¿vale? Por ejemplo, el Alevín A y el Alevín B, y los juntamos. Y hacemos que compitan, o sea, que convivan entre ellos durante una sesión de entrenamiento, para que no sean el Alevín A, el Alevín B, el Alevín C, el Benjamín A o el Infantil A, sino para que sean un único equipo dentro de la misma etapa. Y eso lo que nos permite es trabajar diferentes tipos de juego que van encaminados a juegos deliberados, relaciones reducidas, que respetan los fundamentos del juego, obviamente, lo que hablábamos de progresar, mantener, finalizar, y donde no tienen cabida las ruedas de pase. Queremos situaciones muy jugadas,
¿vale? Donde estén jugando constantemente. Las agrupaciones de los jugadores atienden por posiciones, capacidad, por nivel, capacidad condicional, estado madurativo, etcétera, pero no por equipo. O sea, no podemos juntar a jugadores del mismo equipo. Evidentemente va a coincidir que habrá chicos que son del mismo equipo, pero intentamos mezclarlos mucho para que los estímulos sean muy diferentes, ¿vale? Lo mismo que pasa en la competición. Y la programación que hacemos es de 3 juegos, ¿vale? Encaminados a 1 o 2 aspectos micro, de lo que veíamos antes de esa parte de la derecha del todo, donde a través del juego podamos incidir sobre ello, y tiene una continuidad de 2 microciclos, es decir, de 2 semanas. Yo trabajo el lunes una cosa que se va a repetir ese foco micro tanto el miércoles como el jueves de esa semana, y la semana siguiente, tanto el lunes como miércoles como jueves, se va a repetir otra vez, ¿vale? Con eso, ¿qué hacemos? Desde diferentes contextos de juego, incidir sobre los aspectos micro. Vale, ¿qué contextos de juego? Normalmente estamos acostumbrados a superioridad e inferioridad, situaciones de marcador, tú vas ganando 1-0 y tienes que saber contrarrestar cómo te juega el equipo desde el marcador. Reinicios, ¿vale? Salida de balón, venga, ¿y cómo enfrentamos la salida de balón? ¿Y cómo presionamos? ¿Y cómo tal? Bien. Minutos de partido, quedan 5 minutos de partido, ¿cómo gestionas a nivel emocional esto? Vale, muy bien, todo eso está muy bien y lo tenemos presente. Nosotros lo que hablamos es intentar llevarlo también a estructuras que se pueden enfrentar los chicos en un momento dado, ¿vale? Teniendo en cuenta la complejidad que tiene a nivel perceptivo, de relaciones y demás, ¿vale? ¿Qué relaciones establecemos? 1 contra 0, 1 contra 1, bueno, ahora veréis un pequeño gráfico, ¿vale? Y diferentes conductas defensivas, ¿vale? Que van en bloque, emparejado, y ahí entra el tema de bloques en zona y demás, ¿vale? Es que sería un poco al hombre y en situaciones zonales. ¿Qué situaciones, qué estructuras vemos? Estas de aquí principalmente, aunque evidentemente las vamos escalando y vamos llevándolas a un encadenamiento de mayores estructuras, ¿vale? La primera de todas, el 1 contra 1, ¿vale? Y eso la evolución que tiene al 2 contra 1. Es decir, no es lo mismo superar en un 1 contra 1, que es mucho más simple, que superar en un 2 contra 1, que es más complejo. Estoy hablando de simpleza y complejidad, ¿vale? No estoy hablando de fácil y difícil. Evidentemente un 2 contra 1 es más fácil de superar que una situación de 1 contra 1. Pero desde la complejidad, el 2 contra 1 tiene más estímulos que el 1 contra 1, porque ya hay un compañero y tengo que atender al compañero. Entonces, lo tenemos en cuenta cuando planteamos la sesión de entrenamiento, lo tenemos en cuenta cuando planteamos ese aspecto micro, pues eso es lo que tenemos que atender, ¿vale? Esa es la evolución. Después, situaciones de 2 contra 2, 3 contra 2, pero ya tenemos en cuenta la ubicación de los jugadores rivales. Si hablamos de estructura, no es lo mismo que estemos así o que estemos así. Entonces, vamos a intentar jugar con las diferentes ubicaciones que pueden tener. La ubicación mía dependerá de cómo se ubica el jugador, a la vez que la ubicación del otro jugador dependerá de cómo yo lo condiciono desde mi ubicación. Nos estamos condicionando constantemente. Situaciones así, en vertical, horizontal, triángulos que se pueden dar en un momento dado, con un vértice adelante, el vértice atrás, se atacan de diferente manera. Y por último, situaciones de 4, ¿vale? Tanto en rombo como en cuadrado. ¿Por qué no vamos más allá de 4 desde el planteamiento este? Porque entendemos que más de 4 ya es un encadenamiento de estructuras y es un superar una estructura detrás de superar otra estructura, ¿vale? Entonces, al final, entendemos que por ahí no varía mucho más allá de la continuidad que tiene a nivel espacial el no jugar en este espacio, sino jugar en un espacio un poquito más amplio, donde los alejados empiezan a tener un poco más de sentido, ¿vale? Y aquí hablamos también de los roles funcionales, lo que hablamos antes de atrasado, de interior, exterior. Pues bueno, evidentemente hay un poseedor, evidentemente hay un compensador que está detrás, ¿vale? Tenemos un jugador que está en amplitud fijando y también nos encontramos con un jugador que está en profundidad. Siempre, no por norma, ¿vale? Pero sí que es cierto que intentamos que todo poseedor tenga una solución de continuidad, que puede ser ese compensador que está por detrás, ¿vale? A nivel nomenclatura, pues hay gente en base que le puede llamar una línea de amigo, ¿vale? Con chicos pequeñitos, pues una línea de amigo es más fácil de identificar que un compensa o mantén estructura. Pero un amigo que, por concepto, está para ayudarte, que te va a echar una mano cuando estés fastidiado en una situación mal perfilado con un rival presionándote, pues sabes que tu amigo está detrás para ayudarte, ¿vale? Es un ejemplo. Situaciones de amplitud, ¿vale? Queremos a gente que nos dé soluciones por fuera y queremos a gente que amenace dentro, tanto la profundidad como el hecho de, en un momento dado, poder aparecer y poder recibir ese balón, ¿vale? Entonces, eso desde los roles funcionales y lo trabajamos en situaciones reducidas. Trabajar esto desde un 5x5 con chicos de 10 años es más complicado, pero trabajar esto desde un 4x4, un 3x3 con chicos de 10 años, de 9 años, pues es bastante facilitador,
¿vale? Ahí están luego los modelos de competición que no acaban de ajustarse del todo a la edad madurativa de los chicos con los que trabajamos, ¿vale? Entonces, como tenemos más opciones de trabajar desde la sesión de entrenamiento, que son 3 por una de competición, pues intentamos estimularlo desde ahí. Y con eso construimos las intenciones. Imaginaros, intenciones en base, hablábamos ahora, ¿no? ¿Qué queremos hacer en la base? Progresar a las siguientes zonas, superando primera línea de presión, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, tenemos ahí también intención de generar ventajas, ¿vale? El portero que participe, queremos que sea uno más dentro de la salida de balón del equipo, ¿vale? Protegerse de las pérdidas, mantener unas buenas estructuras, relaciones, distancias de relación que nos permitan en caso de pérdida, pum, poder llegar y tratar de robar. ¿Cómo lo hacemos? Esas intenciones, con juego posicional, generando ventajas numéricas, fijando rivales intervalos. Bueno, tenemos diferentes ejemplos, ¿vale? ¿Cómo lo queremos hacer? Pues es simplemente un ejemplo para que veáis. Pues hacemos un vídeo y desde ahí es tratar de representar todas esas intenciones llevadas a conductas observables que nos permiten ver que todos compartimos algo en común, ¿vale? Pues en ese caso tenemos jugadores que están dando esas soluciones de continuidad, ¿vale? Queremos generar situaciones de ventaja posicional. Damos ese balón atrás, ¡pum!, la estructura. Ampliamos distancias de relación y ya nos encontramos, si arranca, vale. Poder jugar con alejados. Soluciones de continuidad, apoyos cercanos, incluso fijando en un momento dado al rival. En ese caso decide jugarse el 1 contra 1. ¿Les decimos que no jueguen el 1 contra 1 porque están en zona base? No, o sea, no tiene sentido. Al final, nosotros lo que queremos es que esos jugadores tomen sus propias decisiones y si le nace regatear, siempre y cuando valore el coste-beneficio que tiene en la situación, bien, por él. Si es consciente y confía y es capaz desde su potencialidad de hacer un regate desde base, pues está fantástico, ¿vale? Pues bueno, diferentes situaciones que se acaban dando. Y eso lo hacemos desde conductas ofensivas y defensivas, tanto en esa zona como en otras zonas. Pues a nivel ofensivo, pues si el balón está en otra zona, pues queremos dar opciones de giro, comunicación ofensiva. A nivel defensivo, generar estructuras soporte, etcétera. Pues en este caso vemos que el balón está en otra zona, yo estoy ahí en base y ¿qué hago? Pum, me ajusto rápido sobre el rival, desde la vigilancia, rápido en caso de pérdida, se convierte en marcaje. Vale, ya lo tenemos controlado. Otra situación, cuando el balón está en otras zonas, así progresa de ahí. ¿Veis? Vuelvo otra vez el jugador adentro, pues nos sirve de referencia para compartir intenciones, compartir y construir intenciones comunes con los chicos. ¿Vale? Pues bueno, diferentes ejemplos que podemos ver. Vale. Y todo eso, y os pongo este ejemplo, que no sé si se oirá, debería oírse, ¿no? Yo en principio. Al final les planteamos retos a los chicos, ¿vale? Tú tienes una situación donde tienes un 4x4, un 3x4, un 4x3, un 2x1 y tienes que meter gol en aquella portería. Ese es el reto. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues no lo sé. Tú sabrás si lo vas a hacer conduciendo, te vas a asociar con ese, vas a regatear, te entra desde aquí meter el gol allí. Tú sabrás, yo te he puesto el contexto. Al final yo no te puedo decir cómo tú tienes que meter ese gol, porque tendrás que dar respuesta a lo que está pasando ahí. Cuantos más y diferentes contextos hayas vivido, más capacidad de dar respuesta tendrás a eso. Pero si siempre hacemos lo mismo en el entrenamiento, pues evidentemente no sabré responder de diferente manera. Pues es un ejemplo, ¿vale? Imaginaros, el dilema del tranvía, creo que se llama, no sé si lo habéis visto alguna vez. Esto es un tranvía, ¿vale? Y aquí hay una persona y hay otras 4 personas, ¿vale? Y vosotros sois el niño. Y yo os hago una pregunta. El tranvía tiene que pasar por uno de los 2 lados. Por donde pase, a la persona que haya la vais a chafar. ¿Por dónde pasaría el tranvía? Ah, qué putada. Vale, pero os lo voy a facilitar. Este es un asesino. ¿Por dónde pasaría el tranvía? Pues el asesino, ¿no? Que lo pise y, bueno, luego el maquinista, cuidado también, pero... Vale, pues el asesino sería el que saldría perjudicado, ¿no? Y eso es gente inocente. Vale, pues esa es la respuesta a lo mejor muy normal. Pensamiento lateral del niño. No, no se oye, da igual, no pasa nada. Pensamiento del niño. Fijaros lo que hace, ¿eh? Dices, hostia, de puta madre, lo ha resuelto. Ala, por los aires. Ala, ya está. Ya está. O sea, al final, nosotros, ¿para qué estamos? Para plantearles este tipo de contextos a los chicos,
evidentemente no dilemas filosóficos, pero plantearles situaciones complejas donde tengan que decidir, donde al final es, uy, si esta persona me salta por aquí, el espacio lo tengo para allá, pues si el balón me viene por ahí, mi control tiene que ser hacia allí, pero si me saltas por aquí, a lo mejor tú vienes de ahí, mi control tiene que ser hacia allá y tengo que repetir un pase, no lo sé, o tengo que meterme en aquella zona porque me están viniendo por aquí, tengo que proteger. Le planteamos eso. Si parece que lo está haciendo bien, pero luego resulta que le viene por aquí y el tío hace, pues lo del tranvía, ¿no? Coge y pasa por encima de todos, ¿a qué equivaldría? A que hago el control hacia allí y me empotro contra todos los rivales, pues ahí es donde, vale, para. ¿Qué haces? O sea, ¿qué querías hacer? ¿Que querías progresar por ahí? ¿Querías mantenerlo? ¿Desde dónde te viene el rival? ¿Te has dado cuenta? ¿Lo has mirado? No. Pues todo eso es desde donde hacemos reflexionar. ¿Es conocimiento declarativo? Sí. ¿Es como conocimiento teórico? Sí. Hay un componente fuerte del conocimiento teórico. ¿Pero es aplicado a la práctica? Hombre, si la próxima vez me vuelves a hacer lo mismo, pues a ver, si no hay un factor de aprendizaje pequeñito y una mejora, entenderemos que a lo mejor la tarea que estamos empleando, el juego que estamos empleando no es del todo enriquecedor, ¿vale? Como departamento del jugador, para atender a esas pequeñitas cosas, ¿vale? Creamos, lo dicho, un departamento del jugador para que veáis, pues, con diferentes posiciones, medio centro, lateral, etcétera, ¿vale? Para atender a las necesidades de los jugadores, ¿vale? Tanto por posición como por trabajo individual. Este departamento, que lo lideraba Héctor Font, ¿vale? Que es adjunto a metodología, estaba conformado también por otros técnicos a su vez. Y lo que hacíamos era, pues bueno, trabajo desde el punto de vista psicológico de darles herramientas, a nivel mentalidad, responsabilidad. Desde el punto de vista de rendimiento, trabajábamos hábitos de nutrición, hacíamos trabajo de aspectos condicionales, incluso planes individualizados de mejora y de potenciación, todo el trabajo relacionado con la fuerza. Y por último, juego, que al final es un poco lo que más nos inquieta, ¿vale? Que es esas situaciones de juego que se pueden dar desde el marco más analítico en un momento dado o más descontextualizado, pensando en situaciones más concretas. Fijaros, pues esto es un ejemplo de con mediocentros. Pues en septiembre trabajábamos perfil y primeros contactos y la pierna no hábil. Es una manera de trabajarlo, ¿vale? Simplemente porque lo tengáis de referencia. En octubre, jugar hacia adelante y jugar con el rival referenciándote, ¿vale? De noviembre, atacar última línea, conducción, pase, ¿vale? Y el movimiento. Diciembre, tirar dentro y fuera del área, remate de llegada cuando vienes desde segunda línea. Bueno, diferentes situaciones que se pueden dar. Con extremos, controles, centros, último pase, espacio, pie, pinchado, ¿vale? En este caso estamos hablando de centrales, si no me equivoco. Controles, pases, duelos, ¿vale? Duelos aéreos, duelos abajo. Vamos a intentar evitar que el rival se gire, referenciarlo. Esa vigilancia, lo que decíamos antes, que se hace marcaje. Bueno, situaciones que se pueden dar. Esto, ahora hay un par de vídeos. Se hacía inicialmente de analítica y luego poco a poco se va contextualizando, pero sí que es cierto que no acaba de verse del todo contextualizado. Esto sobre todo se hacía con jugadores juveniles, que ya son los de mayor etapa, los jugadores juveniles Villarreal C, Villarreal B, ¿vale? Y para que veas, por ejemplo, un ejemplo de evolución, ¿vale? Aquí tenemos, si os dais cuenta, son situaciones de centros y despejes, ¿vale? En este caso. Bueno, estamos trabajando ahí con los centrales. Bueno, situaciones de hacia dónde orientarlo, esas carreras previas, desde dónde viene el balón, etcétera, etcétera. Vale. Después, eso es semana 1. Semana 2, una situación similar que se puede asemejar, pero, ahora veréis, con una primera oposición, ¿vale? Y ya tenemos a jugadores que quieren meter ese gol y ese balón va por bajo, ese balón va por arriba y tenemos marcadas esas zonas de referencia. Y vamos a lo mismo. Puede ser más activa, más pasiva la participación de los delanteros, pero bueno, en un momento dado lo tenemos ahí, ¿vale? Tercera semana, nos vamos a otra situación, ¿la veréis? Vamos ahí desde el despeje, anticipo la pica, tenemos una situación de centro lateral, y al final estas no dejan de estar puestas como referencia para poder jugar sobre ellas una vez hemos despejado ese balón, ¿vale? Tratar de conectar desde el juego porque vas evolucionando desde el pase o es una cuestión de intentar orientar ese despeje, ¿vale? Al final tener en cuenta que eso es más para la precisión. Luego hay una progresión desde los aspectos micro, pues a lo mejor lo primero que me interesa es golpear ese balón con el interior, ¿vale? Y que gane altura.
y lejos. Lo siguiente es que gana altura, que vaya lejos, pero que entre en el campo. Lo siguiente, que gana altura, que vaya lejos, que entre en el campo y que además vaya mi compañero que está solo, ¿vale? Y tratar de encontrar una ventaja y orientar ese despeje, ¿vale? Pues bueno, diferentes situaciones. Y aquí tenemos la última, pues bueno, mucho más complejo, al final por numérica, por activación de los jugadores que están atacando esa situación a nivel defensivo, y vemos una pequeña progresión. ¿Está bien o está mal? Es una manera de hacerlo, que es una progresión simple, de decir, vamos desde lo más simple a lo más complejo, por numérica y por nivel de oposición, pero que se puede hacer al revés. O sea, creo que, no sé si era Iraola, ¿no?, que hablaba el otro día en una entrevista, que hablaba de, al principio de semana hago situaciones muy complejas y las voy desescalando paulatinamente hasta situaciones un poco más simples. Bueno, el cerebro humano aprende de muchas maneras, o sea que por esa parte se le puede estimular también de esa manera si la capacidad del jugador o del equipo es la que corresponde, ¿vale? Pues bueno, diferentes situaciones que se pueden dar. Y de ahí, con todo eso, los objetivos personales que nos surgen son 4. Unos, los puntos fuertes. Muchas veces el objetivo es trabajar algo que tú no haces del todo bien. Bueno, pues yo puedo trabajar algo que hago bien y que quiero hacerlo todavía mejor porque quiero ser el mejor. Por ejemplo, las conducciones, los regates, los cambios de ritmo, la capacidad de pasar el balón, de hacer un cambio de orientación. Hablamos antes, Xabi Alonso, ¿no?, que es capaz de ponértela en el pie de aquel. Pues un objetivo suyo, a lo mejor al principio, si no lo hacía, era, hostia, desde ese control abierto que te haces y la capacidad que tienes de desplazar lejos, es dársela al pie a esa persona. Bueno, pues puede ser un objetivo personal, o no, porque él ya lo hacía, la verdad, que bastante bien. Puntos de mejora, que son cosas que no llegamos a hacer del todo bien y que queremos llegar a dominar o ser competentes en un mínimo grado. De posición y de metodología, ¿vale? De posición, pues al final, eso que hemos visto antes, despejes, etcétera, que se pueden dar, remates, si soy delantero, ¿vale? Y de metodología, ¿qué es? Pues la lateralidad, los perfiles, esas cosas de identidad que teníamos establecidas, mirar, escanear, etcétera, ¿vale? Todo eso, si lo hacemos desde una perspectiva positiva, probablemente haga que nos enganchemos mucho más al jugador. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando desde algo que realmente le va a poder motivar, ¿vale?, a ser mejor de lo que es. No a hacer algo que no hace, que puede ser motivante, sino a algo que hace, hacerlo todavía mejor, ¿vale? Y la distribución la solemos hacer de esta manera. Si son 6 en cuerpo técnico, pues un entrenador, el primer entrenador se hace cargo de, pues en este caso, de mediocentros, que no tiene que ser mediocentros, que puede ser centrales, que no pasa nada, ¿vale? El preparador físico de los centrales, el analista de los laterales, nos vamos distribuyendo. Algo que tenemos normalizado con los porteros, que tienen a su entrenador de porteros, pues el resto pasa exactamente lo mismo. Lo que hacemos es distribuir un poco esos roles, ¿vale?, para atender a las necesidades. Es más fácil trabajar con 4 jugadores objetivos personales que con el colectivo todos los objetivos que tienen, ¿vale? Y ese proceso, ¿cómo lo hacemos? Desde un análisis previo, ¿vale?, donde, por ejemplo, un ejemplo de Benjamín es una pequeña entrevista. ¿Qué te gusta? ¿Qué objetivo te gustaría trabajar? ¿Tu comida favorita? ¿Cómo te gusta que te corrijan? ¿Cómo te gusta que te den feedback? ¿Cómo te gusta que te digan las cosas? Eso es importante, ¿vale? ¿Qué cosas te dan miedo? A lo mejor le da miedo hablar en público y le estamos pidiendo que reflexione cuando estamos en un círculo y lo estamos matando al chico, ¿vale? Pues ese tipo de cosas. Después de eso, lo que hacemos es una pequeña reunión, entrevista inicial con el jugador para hablar sobre lo que ha dicho en esa pequeña encuesta, ¿vale? Y posteriormente lo que hacemos es un pequeño análisis. ¿Y ese pequeño análisis en qué radica, en qué se basa? En las competencias que hablábamos antes. ¿Cómo está a nivel de competencias ese chico? ¿Está cumpliendo, no está cumpliendo? ¿Desde dónde le podemos ayudar un poco más? ¿En qué es más competente? ¿En qué es menos competente? Eso nos va a permitir establecer ese objetivo personal. Con ese análisis, ¿vale?, ya nos vamos al plan de acción, donde fijamos el objetivo, vemos cómo, cuándo y qué es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Y este es un ejemplo, pues, por ejemplo, aquí es de un equipo de fútbol 8, ¿vale? Pues ahí tenemos un entrenador con un estilo de comunicación con 2 chicos, pues a lo mejor un poco más pasivo, llevándolo desde que ellos reflexionen. Aquí tenemos otro donde está hablando más magistral sobre algo que los jugadores pueden hacer. Se han repartido por objetivos, ¿vale? Es una manera de hacerlo. De ahí sale esto, y estos son los planes de acción que hacemos con los jugadores. ¿Esto qué información nos da? La fecha en la que intervenimos con él, su objetivo personal. ¿Qué intervención? Pues en este caso, yo qué sé, aquí por ejemplo, un vídeo individual. Vemos un vídeo individual donde el jugador afronta situaciones 1 contra 1 defensivas, para defender o atacar el espacio.
Vale, lo registramos. ¿Y eso qué? ¿Cómo lo hemos hecho? Con un vídeo y feedback del jugador. Vale, feedback del jugador. Hostia, ha participado, le ha molado, está bien. ¿Lo ha cumplido? Amarillo. ¿Eso qué significa? Que no ha llegado a cumplir esa intervención, no ha logrado cumplir con esto. Pues a lo mejor hay que repetirla. Cuando tiene mucho verde en esas intervenciones, ha cumplido el objetivo personal. Cuando no tiene mucho verde, hay que cambiar de objetivo, porque puede ser muy complejo para él. ¿Vale? Eso es un ejemplo de plan de acción. Y luego, por otra parte, esto, que es la hoja que tenemos de evaluación del jugador. Aquí tenemos las competencias de los chicos, ¿vale? Donde tanto prebenjamín, benjamín, alevín, a nivel jugador, ¿vale? Y aquí a nivel persona. Y lo que hacemos es evaluarlas como un semáforo. Rojo, verde, amarillo. ¿Significa que si hay mucho rojo, ese jugador no va a pasar a la siguiente etapa? No. Significa que a nivel de competencias tiene que mejorar eso. Punto. Tendremos que ayudarle. Pero no significa que sea peor jugador, ni que sea mejor jugador por tener todo en verde. Es una cuestión de competencias. ¿De acuerdo? Y esto lo hacemos trimestralmente. ¿Vale? Y tenemos una reunión con las familias donde les compartimos esto, igual que pasa con una escuela, donde hay un boletín de notas. Esto no son notas. Esto al final no deja de ser una pequeña evaluación que nos permite reflexionar con el jugador. Es eso, no es ponerle una etiqueta al jugador de que estás en rojo y es tener esto delante para poder interactuar y hablar con él. ¿Vale? Y todo eso basado en el autoconocimiento. Si no interactuamos, no hablamos con él, evidentemente no estamos fomentando la participación del chico. Y por último, ¿vale? Y con esto acabamos, hablamos de autonomía y responsabilidad, hablamos de las patas, ¿no? La dimensión social, entendimiento del juego, pues tenemos la autonomía y la responsabilidad, los valores y la comprensión del juego. A nivel de comprensión del juego, tenemos que conocer al jugador para saber lo que entiende. Y conocerlo significa hablar con él y encontrar espacios para comunicarnos con él. Esto es un ejemplo, ¿vale? Prebenjamines de primer año. Dime tú qué hostias, un prebenjamín de primer año, 8 contra 8. Prebenjamín de primer año son 7 años, 6 años. 8 para 8, ¿eh? O sea, tenemos que jugar eso. Claro, ¿qué sucede? Que queremos que participen, que se pasen el balón, que regateen, que chuten, que roben, que con 6 años, en un campo de 8 para 8. Entonces, ¿cómo conseguimos que entiendan un poco cómo ubicarse y cómo tal? Pues montamos una película. Lo que hacemos es adaptarnos a ellos y hacemos un cuento motor. ¿Eso qué significa? Pues en este caso decidieron algo relacionado con castillos y caballeros y no sé qué. Otros han decidido superhéroes, otros han decidido Pokémones, otros han decidido lo que hayan decidido. Y eso nos permite acercarnos al chico y atender a sus necesidades. Pues en este caso los roles vienen dados por las figuritas. Aquí hay un castillo propio que tenemos que defender, que es ¿qué? Nuestra portería. Y hay un castillo rival que queremos atacar, ¿no? Que es ¿qué? La portería rival. Bueno, pues desde ahí los jugadores se van moviendo. No se va a escuchar, lo siento, pero lo que hacemos es preguntarle al jugador por este rol, ¿vale? Que es el guardián, le llaman el guardián ellos. ¿Qué significa guardián? Pues al final el chico, es una pena, pero bueno, lo pongo pero para que veáis. El chico lo que hace es verbalizar que el guardián es la persona que se queda detrás defendiendo en caso de que haya una pérdida, pues proteger como guardián el castillo propio. Ya está. Lo que llamaríamos estructura, soporte, vigilancia, todo eso, ellos lo llaman guardián. Otro ejemplo, situación de salida de balón rival. ¿Cómo presionamos? Hostia, imaginaros con niños pequeñitos. Pues lo hacen desde esta manera, emparejamos, jugadores en intermedias y alejados 2 contra 1. ¿Vale? Pues ese chico explica que aquí lo que hacemos es, le llaman la trampa ellos, pues una manera de hacerlo didáctico, donde provocan una trampa donde el pase acaba entrando fuera y en el momento que llega al carril lateral, ¡fum!, estamos cerquita para robar. Pues eso es lo que nos cuenta Marc en este caso, este chico, ¿vale? Una pena que no se escuche. Ya, y no hemos cogido a los más espabilados, o sea, en el sentido de hemos cogido a 2 chicos y les hemos preguntado simplemente para que tengáis una referencia, ¿vale? Entonces, es una manera de saber que ellos entienden las cosas, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es aplicarlo. Y también queremos ver cómo lo aplican en campo, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Vídeos. Pues hacemos este vídeo con un jugador donde hablamos de objetivos, ¿vale? Tirar de equipo, tal, situación de jugar de cara. Pues que se identifique y situaciones en las que podría o no podría jugar de cara. Bueno, pues que la reflexione, lo vemos con él. O a lo mejor se lo hemos mandado y lo reflexiona en casa solo. O lo vemos con todos los delanteros del equipo.
¿vale? Pues es una herramienta de poder trabajar esa comprensión del juego con el jugador. Otro ejemplo, situación de entrenamiento, ¿vale? Y ahí el entrenador de porteros, en este caso, lleva una GoPro en el pecho. Pues ahora vais a ver, se da una situación, habéis visto el portero, pues no se escucha, pero bueno, le pregunta al portero que por qué ha decidido golpear el balón cuando lo podía haber cogido. Pues a lo mejor, pero haberlo cogido, ¿por qué no lo coges? Le reprochamos. No, pues el jugador ha percibido que se estaba saliendo y que si se salía con el balón iba a ser mano y eso iba a provocar que fuera una falta para el equipo rival y una situación potencial de peligro. Pues un ejemplo, ¿vale? De cómo podemos nosotros interactuar con los jugadores dentro de la sesión. Otro ejemplo, ahí tenemos a Baena, ¿vale? Que ya no está, pero bueno, cuando era juvenil Roda, pues están hablando de una situación de juego, de por qué le entraba el pase por aquí, de si este jugador se podía separar más, a lo mejor le entraba por delante, de por qué ha decidido pasar el balón a ese jugador. Bueno, pues hablamos con el jugador, encontramos espacios para compartir con el jugador, ¿vale? Al final todo eso es lo que nos permite también conocer un poquito el conocimiento que tienen ellos de las situaciones de juego. Autonomía y responsabilidad. Esto ya es una batería de ejemplos. Situación de entrenamiento. Tenéis que trabajar determinada conducta. X, no sé, girar el balón de lado a lado, ¿vale? Se lo damos a los jugadores y los jugadores tienen que plantear su sesión de entrenamiento. Nosotros les ayudamos, ¿vale? Pues evidentemente somos los entrenadores. Pues bueno, pues es una manera de implicarlos y de hacerlos participativos. Ahí vemos cómo ellos lo explican, ¿vale? Se lo explican al resto de compañeros junto con la ayuda de los entrenadores. Ahora veréis que lo llevan a la ejecución. Si pasa. Vale. Esa es la explicación. Después, ellos diseñan esto. Vale, perfecto. Visto bueno de los entrenadores. Hablan de ocupación de los espacios interiores. Plantean su juego de entrenamiento, ¿vale? Para que veáis las cosas, la transferencia que tienen. Y desde la sesión de entrenamiento, ¿vale? Nos vamos a partido. Pues ver un feedback de partido de cómo se ha dado esa situación. Simplemente para que ellos mismos sean capaces de ser líderes de su propio proceso formativo, ¿vale? Que tiene esa parte de aplicación práctica, lo que decíamos, no queremos entrenadores, pero evidentemente hay que ayudarlos a formarse y entender diferentes cuestiones del juego. Otro ejemplo, dinámica ABP, pues lo mismo, diseñan su propia ABP y la llevan a campo, la presentan en el proyector y son capaces de ejecutarla, grabarla y luego llevarla a partido, ¿vale? Pues situaciones que se pueden trabajar con ellos. Hablábamos de ese factor personal, ¿no? Mejora humana, cocina. Son juveniles, están en una residencia y les damos todo hecho. Pues a lo mejor tienen que saber hacerse un huevo frito. Pues hemos hecho un pequeño programa Masterchef, Groguet, que se llama, y se van ahí a un restaurante y aprenden a cocinarse una tortilla de patatas, un huevo frito, unas pechugas de pollo y pues es ayudar a los chicos a tener recursos. A nivel de dinámicas de equipo, lo obvio, ¿no? Que muchas veces lo tenemos como mucho más manido. Liderazgo, motivación, disciplina, etcétera, etcétera. Y luego economía. Al final, gente que está pues ganando sus primeros sueldos, que es joven y que pues tiene que saber hacer un pequeño... tiene que saber nociones de economía doméstica para saber gestionar esos ingresos que está percibiendo, ¿vale? Más allá de que puedan tener asesores, representantes, familia, etcétera. Pues bueno, cosas que trabajamos. A nivel de nutrición, esto igual a Itziar aprovechamos, típico día que empieza a llover de la hostia y alerta roja y tal, videollamada y vamos a merendar todos juntos. Y pues desde la videollamada cada uno comparte lo que está merendando. ¿Y está bien la merienda? ¿No está bien la merienda? Estos son benjamines de primer año. ¿Está bien la merienda? Bueno, pues vamos a reflexionar. Hay uno que está comiéndose el kebab que le sobró anoche. Pues dices, ay, cabrón, igual no es lo que toca para merendar, ¿no? A lo mejor un pequeño bocadillito de pechuga con tal, pues puede estar bien, ¿vale? Luego seguro que, o no está bien, no sé. Pero, no, pero quiero decir, pero al final es reflexionar con ellos desde oportunidades que surgen, que muchas veces es como, vaya, no entrenamos y no podemos hacer nada. Esto es entrenamiento, ¿vale? Y esto es educar también, esto es ayudar, tanto a ellos como a las familias, ¿vale? Y a nivel de valores, pues bueno, compartir jugadores más mayores con más pequeñitos y compartir. ¿Qué ves aquí en esta jugada? ¿Qué no ves en esta jugada? ¿Cómo podría ayudarte? ¿Cómo tal? ¿Vale? Situaciones. Tenemos un programa que se llama Endavant, a nivel social. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues al final es compartir espacio con diferentes asociaciones, ¿vale? Con diferentes necesidades dentro de la realidad, fuera de la burbujita de deportistas, ¿vale? Para poder compartir con ellos, pues, diferentes actividades. En este caso, para que veáis un ejemplo,
gente con parálisis cerebral, ¿vale? Pues jugando a boccia con ellos, unos chicos juveniles, pues simplemente es saber que hay gente que no tiene esos mismos cuerpos de deportista, con las mismas capacidades, muchas veces también otras intelectuales, que son con personas con diversidad funcional, que, pues bueno, que son de diferentes capacidades y con las cuales se pueden hacer cosas. Y esto también es entrenar, ¿vale? Porque esto al final te hace mejor deportista. No solamente el hecho de saber pegarle mejor a un balón o saber evitar un gol, sino esto te hace mejor persona y por ende te permite relacionarte mucho mejor en otros contextos. Animales, o sea, lo mismo, el tema de abandono, pues infantiles de primer año, pues un pequeño desfile con animales abandonados para favorecer la adopción en vez de la compra. Pues bueno, cosas que se dan, ¿vale? Situaciones que se pueden trabajar, ¿vale? Y por último, cuerpo técnico, ¿vale? Que es donde nosotros trabajamos, donde hay dos maneras de organizarlo. Un entrenador con el resto, ¿vale? Que son segundo, etcétera, o dos primeros entrenadores, que es horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, no habría una diferenciación entre primero y segundo. Este es un pequeño ejemplo de horario, porque trabajan por las mañanas, ¿vale? Tanto mañanas como tardes, que es cuando tienen entrenamientos, y tienen sus espacios para comida, horario de despacho, formación de psicología, tutores de posición, formación de metodología, y tiene una agenda bastante cuadrada, ¿vale? Y esa hoja de sesión que hemos visto antes un ejemplo, donde hablábamos de los roles y los focos, pero porque veáis, pues cada técnico que están ahí de azul tiene su foco, ¿vale? Dentro del rol que ya viene dado por el club, donde tú eres primero, tú eres segundo, tú eres PF, tú eres entrenador de porteros, pues este da balones, este dirige el juego, aquel de allí cuenta puntos, este recoge balones, aquel de allí está dando feedback a esos jugadores. Al final, todos estamos en perímetro por algo, por intentar dinamizar y que los jugadores nos sientan cerca, ¿vale? Porque estamos para ayudarles, no estamos para estar aquí tres técnicos así de charleta, hablando, ¿vale? De cómo va la tarea, como tal, no. En ese momento estamos para ayudar a los chicos, ¿vale? Chicos y chicas. Y buscamos todo desde la proactividad, el sumar, la comunicación, el sentido común y la responsabilidad de saber que tenemos muy buena materia prima, mucho talento y personas bajo nuestro cargo que confían en nosotros. Entonces, si se da eso, vamos a intentar responder de una manera, pues, equitativa, ¿vale? Si ellos confían, nosotros confiemos y trabajemos desde lo que somos y desde lo que son. Como metodología, y acabo con esto, nosotros no estamos aquí. Yo estoy aquí hoy compartiendo con vosotros, encantado de la vida y espero que os hayáis llevado alguna reflexión y evidentemente vais a tener mi contacto y todo. Nosotros al final, desde el compartir, trabajamos con esta persona, pero este tío es el importante. Este tío es por el que todos, tanto él como yo que estoy aquí, trabajamos. Y nosotros no salimos en la foto. Todo lo que hacemos va sobre este, sabiendo que luego va a repercutir, esperemos que positivamente, si no algo mal estamos haciendo, sobre esta persona, que es la que juega fútbol. Pero nosotros estamos para ayudar a este, para que sea el mejor del mundo y pueda ayudarle a este, ¿vale? Y eso es el departamento de metodología del Villarreal o cómo lo enfocamos. No nos gustan las fotos, las cámaras, salir, tal, lo otro. A mí si estoy aquí hoy y estoy contento es por compartir, porque me hacéis crecer y porque son experiencias únicas que seguramente algo me vaya a llevar que a este le vaya a permitir crecer y por tanto a este le vaya a hacer mejorar, ¿vale? Y luego, bueno, diferentes dinámicas que hemos hecho, formaciones y tal, para que veáis un poco el espacio que tenemos, ¿vale? Son mesitas redondas donde estamos todos compartiendo, donde estamos todos hablando, ¿vale? Donde no hay una mesa cuadrada, donde hay uno liderando esa mesa porque está presidiéndola. Es una mesa redonda donde todos estamos al mismo nivel jerárquico y eso también suma a nivel de egos, a nivel de roles y relaciones, ¿vale? Y diferentes espacios que podemos encontrar para trabajar con los propios técnicos, ¿vale? Formaciones más abiertas, formaciones más pequeñas, conjuntas, no conjuntas, por cuerpos técnicos, individuales, etcétera. Basado en esto. Teoría del aprendizaje social. Quedaros con esto. ¿Y usted cómo hace para que su hijo lea? Pues es un ejemplo. Si yo estoy con el móvil, probablemente mi hijo por mimesis vaya a coger el móvil. Si yo estoy con un libro, a lo mejor mi hijo, a lo mejor, no lo sé, pues puede ver que eso que tiene ahí no es un pisapapeles o es algo para poner ahí en una mesa, sino que es algo que me permite también obtener información. Pues seamos ejemplo. Si nosotros queremos que los jugadores marchen, marchemos nosotros. Si nosotros marchamos, los entrenadores marchan. Si los entrenadores marchan, los jugadores marchan. ¿Vale? Es un poco nuestro trabajo en el día a día. Por mi parte, mil esker por todo.
La verdad que ha sido muy agradable compartir este ratito. Igual me he excedido un poco de tiempo, no lo sé, probablemente bastante, pero con todo eso, y como hay muchas cosas que pueden haberse quedado en el tintero, tenéis mi contacto ahí para lo que sea. No soy muy de redes sociales, tengo el Twitter ahí, pues no sé por qué lo tengo, la verdad, pero bueno, algo de vez en cuando se comparte, pero mi correo lo tenéis para lo que sea, videollamadas, nos sentamos, hablamos y reflexionamos y todo lo que os pueda ayudar o a reflexionar y lo que me podéis ayudar vosotros, pues va a ser más que bienvenido, ¿vale? Todo por y para los chicos y en este caso también por vosotros, ¿vale? Así que mi esker y cualquier cosa queda a vuestra disposición, ¿vale?